Cordial saludo, estimada tutora Lady Milena Hernández. Mi nombre es Carol Dayana Calderón. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial en quinto semestre y hago parte del curso de Física General, grupo 196, y a continuación voy a dar explicación del ejercicio número 1, el experimento número 3 y a explicar la calibración del dinamómetro, tarea 4, energía en transformación. El objetivo es construir un dinamómetro como instrumento de medición y utilizarlo en una serie de experimentos para analizar la relación entre el trabajo y la energía, así como comprobar el principio de conservación de la energía. Los materiales utilizados para la realización de la construcción del dinamómetro fueron un palito de madera, 2 cauchos elásticos, una jeringa de 60 mililitros, un trozo de cable delgado, una tapa, un gancho de perchero, y silicona. La construcción y calibración del dinamómetro nos piden, una vez teniéndolo ubicado en posición vertical, marcar en la jeringa la posición inicial del émbolo. Pues en mi caso, el émbolo estaba en la tercera rayita. Cada rayita, pues rayita equivale a 2, entonces 2 por 3, 6. Entonces esa pues sería la posición de referencia. Y nos piden colgar 5 masas conocidas, esperando el desplazamiento del émbolo respecto a la posición inicial y repetir pues este proceso con 5 valores diferentes cubriendo el rango útil del dinamómetro, para luego calcular la fuerza aplicada usando la ecuación F igual a masa por gravedad y pues registrar los datos en la tabla 1. Entonces, aquí podemos observar que yo tomé el gramaje de unos audífonos, un tacón, una agenda, una cartuchera y una libra de arroz. Su desplazamiento de los audífonos, el cual su peso fue 0.167 kilogramos, su desplazamiento fue 4, para el tacón 0.183 kilogramos fue desplazamiento de 6, para la agenda de 0.246 kilogramos fue un desplazamiento de 10, para la cartuchera 0.347 fue un desplazamiento de 18 y para el arroz 0.500 kilogramos fue un desplazamiento de 32. Podemos inferir que a mayor peso, pues mayor desplazamiento, ¿verdad? Y para calcular la fuerza aplicada, vamos a multiplicar la masa por la gravedad. Entonces, decimos que es 9.8, que es el valor de la gravedad, por 0.167 nos da 1.64 newton. Asimismo, con pues los otros valores de gramaje, 0.183 por 9.8 me da 179 newtons. Asimismo, pues con los valores de la agenda, la cartuchera y el arroz. Y nos piden graficar la fuerza aplicada F en función del desplazamiento del émbolo y ajustar una recta a los datos experimentales. Y pues la pendiente de la gráfica correspondería a la constante elástica del dinamómetro. Entonces, como podemos observar acá en la gráfica, A es igual a la cantidad de, pues cuánto se desplazó y la fuerza aplicada. Entonces, nos quedaría 4,1.64, asimismo para B, asimismo para C, D y E. Podemos observar, pues son los mismos valores. Desplazó 6, en este caso pues sería el tacón, desplazó 6 y su fuerza aplicada es 179. Y así sucesivamente con el resto. Y para poder tener la pendiente, que correspondería a la constante elástica del dinamómetro, pusimos ajuste lineal del A, B, C, D, E
y esto nos dio Y igual a 0.12x más 1.17. Entonces, al graficar la fuerza en función del desplazamiento, se obtiene una relación aproximadamente lineal. Lo que les estaba comentando, a mayor peso, pues mayor es la fuerza que se tiene que aplicar, lo cual pues nos indica que el sistema cumple con la ley de Hooke. Y la ecuación obtenida de la recta es F igual a 0.12 distancia del émbolo más 1.17. Entonces calculamos, hacemos el cálculo de la constante y la pendiente de la recta corresponde a la constante elástica. K igual a 0.12 newton sobre centímetros. Y pues como lo piden convertir a las unidades del SI, K sería igual a 12 newton por metro. Y pues con la información anterior nos piden construir una escala directamente sobre la jeringa. Entonces utilizamos la relación fuerza igual a K, distancia de X. Entonces si la constancia elástica del dinamómetro es de 12 newton sobre metros, utilizamos la ley de Hooke y resolviendo nos da 0.12 newtons. Entonces, vemos que cada centímetro de desplazamiento equivale a 0.12 newton. Multiplicado por 10, 1.2 newton. Multiplicado por 20, 2.4, por 30, 3.6, por 40, 4.8, por 50, 6.0 y por 60, 7.2 newton, como lo podemos ver acá en la imagen. Y con el experimento 1, nos piden colocar el gancho del dinamómetro, colocar en el gancho del dinamómetro una bolsa de arroz de masa M, la cual en mi caso, mi cédula termina en 1, sería 51, 71 y 91 gramos. Situar la bolsa en uno de los extremos de una mesa y arrastrarla con el dinamómetro lenta y uniformemente a lo largo de la superficie a una distancia de 50 centímetros, manteniendo una fuerza constante y no generando un ángulo, pues siendo así estrictamente horizontal. En la primera parte nos dicen dibujar el diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento, identificando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema e indicar pues cuáles fuerzas realizan trabajo y cuáles no. Aquí podemos observar en mi diagrama de cuerpo libre 50 centímetros de distancia a partir del inicio, la bolsa y las fuerzas que actúan. La fuerza normal, el peso, la fuerza aplicada, que es la que aplicamos con el dinamómetro para poder arrastrarla, y la fuerza de fricción, que pues sería la fuerza contraria. Y durante el movimiento de la bolsa actúan las siguientes fuerzas. El peso, dirigido verticalmente hacia abajo, por ende es negativo. La fuerza normal, ejercida por la mesa, dirigida verticalmente hacia arriba. La fuerza aplicada, que es la fuerza que ejercemos con el dinamómetro en sentido del movimiento, o sea, para donde la estamos arrastrando, y la fuerza de fricción opuesta al movimiento horizontal en sentido contrario. Teniendo en cuenta que pues, el desplazamiento es horizontal, podemos decir que no realizan trabajo el peso y la fuerza normal, porque ambas actúan verticalmente. Y realizan trabajo la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. La aplicada, trabajo positivo porque es la que estamos arrastrando, y la de fricción, trabajo negativo porque es la que nos retiene, por así decir, el objeto o la bolsa que estamos pretendiendo arrastrar con el dinamómetro. La fuerza aplicada y la fuerza de fricción pues son las que realizan trabajo. Y como evidencias, pues aquí podemos observar masa de 51 gramos, peso en báscula y el movimiento a 50 centímetros. Igual pues 71 gramos, peso en báscula y el movimiento del dinamómetro, y 91 gramos, peso en báscula y su evidencia pues del procedimiento arrastrándolo con el dinamómetro. Y como segunda parte tenemos la toma de medidas y cálculos matemáticos, en el que pues nos pide obtener la fuerza, el trabajo y el trabajo neto. Sabemos que
Sabemos que para la masa, 51 gramos, pasándola a kilogramos, sería 0.051. Para sacar la fuerza sería F igual a masa por gravedad, entonces 0.051 por 9.8 sería 0.13 newton, y así sucesivamente con los otros. Ahora, la distancia en metros es 0.5, 50 centímetros pasados a metros, 0.5 metros. El primero, cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada. Como fórmula, cálculo del trabajo de la fuerza aplicada es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, 0.13 newton por 0.5 metros por 1 me da 0.065 en trabajo realizado por la fuerza aplicada. Y aquí pues lo llenamos en la respectiva tabla. Para 0.19, que sería 71 gramos, sería 0.095, y para 91 sería 0.24 newtons por 0.5 metros por 1 igual a 0.12. Y pues como lo podemos observar acá en la tabla, está pues ya en su respectivo lugar. Ahora nos piden calcular cálculo del trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces, inmediatamente sabemos que si la fuerza aplicada es positiva, porque para allá se estamos arrastrando con el dinamómetro, sabemos que la fuerza de fricción es igual, pero en negativo. Entonces, como la fricción va en sentido contrario, el coseno del ángulo sería en negativo. Entonces, es igual que en la anterior, 0.13 newton por 0.5 metro, cambiando que se va a multiplicar por menos 1, y eso nos da que el resultado sea negativo, menos 0.065, menos 0.0095 y menos 0.12. Y como podemos observar, aquí ya está respectivamente puesto en la tabla. Ahora, el cálculo del trabajo neto es la suma de el trabajo realizado por la fuerza aplicada sumado con el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Y nos quedaría de la siguiente forma: 0.065 más menos 0.065, signos contrarios se restan, nos queda en 0. En las tres nos queda en 0, por eso pues aquí podemos ver que el trabajo neto es 0. Y aquí podemos ver pues en evidencias de que pues se realizó el experimento, y aquí podemos observar la distancia 50 centímetros. Y tenemos como análisis de resultados las siguientes preguntas. ¿Cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa considerando el mismo desplazamiento? ¿Cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? ¿Qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en este experimento y cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Y aquí pues podemos ver sus respectivas respuestas. Ahora, para el experimento 2 nos piden nuevamente colocar la bolsa de arroz de las diferentes masas, 51, 71 y 91, en el gancho del dinamómetro, pero esta vez colocándola en el suelo de la sala y levantándola hasta el borde de la mesa con una velocidad constante. Nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre, identificando las fuerzas que actúan sobre el sistema e indicar cuáles fuerzas realizan trabajo y cuáles no. Entonces aquí podemos observar el suelo, el borde de la mesa, el dinamómetro y qué fuerzas actúan. Actúa el peso y actúa la tensión del dinamómetro. Durante el movimiento de la bolsa, partiendo desde el suelo hasta el borde de la mesa, si realizan trabajo la fuerza aplicada, que es la fuerza que ejercemos de para arriba al desplazar pues la bolsa hasta el borde de la mesa,
y pues esta misma va en relación o en dirección del movimiento y el peso. Entre más peso, más va a ser la fuerza aplicada que se va a tener que hacer. No realizan trabajo, no hay fuerza normal porque la bolsa está suspendida en el aire y no hay fricción importante durante el levantamiento. Quizás sí haya una fricción del aire, pero pues va a ser algo mínimo. La fuerza aplicada por el dinamómetro realiza trabajo positivo sobre la bolsa porque actúa hacia arriba y el desplazamiento también es hacia arriba. El peso realiza trabajo negativo porque actúa hacia abajo, mientras que la bolsa pues se está moviendo constantemente de para arriba. Y como evidencias podemos obtener para masa de 51 gramos, peso en báscula, la marcación inicial, o sea, en el suelo, y la marcación final ya en el borde de la mesa. 71 gramos igualmente. Peso en báscula, marcación inicial y marcación final. Y para 91 gramos de igual forma, peso en báscula, marcación inicial y marcación final. Y aquí podemos observar evidencia de la toma de la medida de la distancia entre el suelo y el borde de la mesa. Ahora, como segunda parte, tenemos la toma de medidas y cálculos matemáticos. Lo mismo que masa, 51 gramos, 71 gramos y 91 gramos. Pasado a kilogramos, 0.051 kilogramos y así respectivamente con los otros dos. La fuerza, nuevamente, 0.51 por 9.8 gravedad. Recordemos que la fórmula es F igual a M por G, igual a masa por gravedad. Sería 0.051 por 9.8, nos da 0.24 newton, 0.48 newton y 0.72 newton. Ahora, la altura de la mesa en metros sería 0.79 metros. Ahora, el cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada sería fuerza por altura por coseno del ángulo. Entonces, para 51 sería 0.24 por 0.79 por 1, lo cual nos da 0.1896, un aproximado de 0.19. Y así sucesivamente para 71 gramos y para 91 gramos, obteniendo respectivamente resultados como 0.38 y 0.57. Y el cálculo de la energía potencial, y pues lo podemos ver aquí escrito en su respectiva tabla. Y nos piden calcular la energía potencial gravitacional, teniendo en cuenta que es U igual a masa por gravedad por altura. Entonces, para 51 gramos, la masa sería 0.051 por gravedad 9.8 por altura 0.79, obteniendo como resultado 0.39, para 71 gramos 0.55 y para 91 gramos 0.70, los cuales podemos ver escritos acá pues en su respectiva parte. Y como análisis de resultados nos piden, a partir de los resultados obtenidos, qué criterio experimental permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa. Si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, se esperaría observar que el trabajo de la fuerza gravitacional y en la energía potencial variara o de pronto fuera distinto, y justificar en base en los datos. ¿Y qué conclusiones pueden extraerse sobre la validez del principio trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Y pues aquí podemos ver sus respectivas respuestas. Y en el experimento 3 nos piden que desde una altura constante de 2 metros se deje caer una bolsa de masa 51, 71 y 91 gramos y medir el tiempo de caída con un cronómetro. Ahora vamos a realizar el experimento número 3, el cual nos pide tomar 3
base a 3 gramajes diferentes, 51, 71 y 91 gramos, desde una altura de 2 metros. Entonces aquí podemos observar la altura de 2 metros y vamos a proceder a realizar las mediciones. Y para cada valor, para cada medida, tomar 3 mediciones de tiempo con el fin de obtener un resultado más confiable. Después vamos a calcular el promedio de los tiempos y registrar los valores obtenidos en la tabla 4. Entonces, para 51, el primer tiro nos dio 0.58, el segundo 0.56 y el tercero 0.54. Y pues aquí nuevamente para 71 podemos ver las tres medidas de los 3 tiros, y para 91 pues igualmente las 3 medidas, y sacamos promedio sumando y dividiendo por 3. Y nos piden, usando las ecuaciones de cinemática, calcule la velocidad final para cada masa y regístrese en la tabla 5. Entonces, cálculo de la velocidad final, ecuaciones de cinemática, sería velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Para 51 sería velocidad final igual a 9.8 por 0.56 igual a 5.49 metros sobre segundos. Podemos observar que sería gravedad. Velocidad inicial, no se tiene una velocidad inicial porque pues estaba parado, entonces no hay velocidad inicial. Sería 9.8 el valor de la gravedad por el valor del tiempo promedio, que sería para 51 0.56, y eso nos da un promedio de 5.49, aproximadamente 5.49 metros sobre segundos. Y aquí lo podemos ver escrito pues en su respectivo lugar en la tabla número 5. Igual para 71 gramos nos da 4.90 metros sobre segundos, y para 91 gramos 4.02 metros sobre segundos. Los resultados experimentales muestran que el tiempo de caída varía ligeramente entre las diferentes masas. Las bolsas más pesadas registraron valores menores, y según la teoría del movimiento en caída libre, todos los cuerpos deberían caer con la misma aceleración gravitacional. Entonces, pues por esto quizás lo podemos atribuir a un error humano al momento de presionar clic en el cronómetro. Nos dicen calcular la energía potencial correspondiente a cada masa y aplicar el principio de conservación de la energía y determinar la velocidad con la que la bolsa llega al suelo. Entonces, para calcular, tenemos las masas pasadas a kilogramos. Para calcular la energía potencial gravitacional, nos dicen U igual a M, masa, por gravedad por altura. Entonces, para 51 gramos, 0.051, que sería la masa, 9.8, que sería la gravedad, y la altura de 2 metros. Para 51 nos da, para 51 gramos o 0.051 kilogramos, nos da 1.00, que sería la energía potencial.
Para 71 gramos sería 1.39 y para 91 gramos sería 1.78. Y calcular cálculo de la velocidad final, la conservación de la energía, que sería masa por gravedad por altura es igual a 1/2 masa por velocidad final elevada al cuadrado. Entonces, la masa se cancela porque la energía cinética y potencial dependen de la masa. La masa las afecta a las dos por igual y pues al ser igual y al igualarlas, ambas se eliminan. Entonces, velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Reemplazando valores nos queda 2 por 9.8 por 2.0, que sería gravedad y altura, y resolviendo nos da 39.2 raíz cuadrada de 39.2 nos da un valor aproximado de 6.26 metros sobre segundos. Entonces es la misma velocidad para todas las masas. Y lo podemos ver aquí reflejado en su respectiva tabla. Ahora, usando la siguiente ecuación, calcule el porcentaje de error entre la velocidad final obtenida y experimentalmente a partir del tiempo de caída y la velocidad calculada mediante el principio de conservación de la energía. Entonces sería porcentaje de error igual a el valor de la energía menos el valor experimental sobre el valor de la energía. Aquí tenemos nuevamente el cálculo en gramaje y el valor experimental y el valor de la energía, que pues ya lo habíamos obtenido de las tablas anteriores, de los ejercicios anteriores. Ahora necesitamos saber es el porcentaje de error. Para 0.051 kilogramos, el porcentaje de error equivale a 6.26 menos 5.49 sobre 6.26%. Lo cual nos quedaría 0.77 sobre 6.26% y resolviendo nos da un aproximado del 12.30%. Hacemos la misma ecuación para los otros dos gramajes, siendo para el caso de 0.071 kilogramos un porcentaje de error del 21.73% y para 0.091 kilogramos un porcentaje de error del 35.78%. Nuevamente, quizás fue un error a la hora de dar clic en el cronómetro. Y nos piden analizar los resultados. Entonces, aunque en la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por el método energético resulta independiente de ella. ¿Cómo se refleja esa afirmación en los resultados experimentales? Nos piden comparar las velocidades finales mediante el análisis cinemático y el análisis energético, si quizás tienen concordancia entre ambos resultados y si respaldan la validez del principio de la conservación de la energía, y analizar los porcentajes de error obtenidos y qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para el análisis del movimiento. Entonces, 1. Aunque la energía potencial depende de la masa, en los resultados se observa que la velocidad final calculada mediante el método energético es la misma para todas las masas, no varía. Y eso se refleja en que a pesar de usar diferentes masas, 71, 51, 91, el valor de la velocidad final obtenido con conservación de la energía fue aproximadamente de 6.25 metros sobre segundos, o sea, la misma para los tres. Y pues lo cual nos confirma que la velocidad final no depende de la masa, sino de la altura y de la gravedad. Al comparar las velocidades obtenidas por cinemática y por energía, se observa que no son exactamente iguales, pero sí tienen una relación cercana. Las velocidades experimentales son menores que las teóricas, pero siguen pues teniendo una tendencia similar. Y esta concordancia parcial respalda la validez del principio de conservación de la energía. Aunque sí quizás hubieron errores en la medición,
y factores como la resistencia del aire, pues se sigue validando este principio. Los porcentajes de error obtenidos no son tan pequeños, especialmente en el último caso, los cuales pues, nos indica que hubo errores importantes en la medición, probablemente por el uso del cronómetro y el tiempo de reacción. Sin embargo, los resultados no contradicen la conservación de la energía, pero sí reflejan limitaciones del experimento. Y el enfoque energético presenta varias ventajas frente al cinemático. Por ejemplo, no depende del tiempo de medición, por lo que reduce errores experimentales y permite calcular la velocidad final de forma más directa usando solo la altura. En ese experimento, el método energético resultó más preciso y consistente, mientras que el método cinemático fue más sensible a errores humanos en cuanto a medición. Por eso, el enfoque energético es más confiable en este tipo de análisis. Muchísimas gracias.